Bueno, gracias, Charo, por la invitación y sobre todo por la iniciativa, porque es verdad lo que dice Charo, que necesitamos también educarnos, y hablo por mí misma como mujer, de la cantidad de mujeres que están dentro del arte, dentro de la cultura, que han existido siempre y que de alguna manera no han tenido la misma visibilidad que los hombres. Y hoy he preparado, la verdad es que no sabía muy bien qué mostraros, así que desearía comenzar explicándoos de dónde surgió la primera peli, o cómo hice la primera peli, y a partir de aquí vamos a ir un poquito también improvisando, también viendo un poquito vuestra reacción y los gustos o las ganas que tengáis de ver cosas diferentes. Yo estudié aquí Bellas Artes y hice la especialidad de escultura y audiovisuales, que yo creo que era el primer año, o el primero o el segundo año que se abría esta nueva especialidad de audiovisuales que la daba Jon Intxaustegi. Estudié con Bego, para más señas. Y recuerdo que, bueno, que en aquel momento pues hacía instalaciones, estaba muy interesada por todo lo que era el videoarte y demás, y cuando acabé aquí en Bilbao me fui a estudiar con una beca de la Diputación a la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, porque en esos momentos Nam June Paik, que era el pionero del videoarte, estaba dando clases allí. Así que entré en la Academia de Bellas Artes y empecé a hacer pues lo que veía que se hacía, o sea, arte conceptual, videoarte y cosas de estas. Y hasta que una vez había una exposición, de todos los años se hace una gran exposición de fin de curso, y yo hice una instalación que consistía en 300 huevos fritos y un monitor de vídeo, o sea, una instalación que se suponía que era como muy conceptual, que ni ya tan siquiera yo la entendía. Total, que por estas casualidades de la vida salió en el periódico, y salió en el periódico como definiendo la exposición de aquel año de la Academia de Düsseldorf, que decía huevos fritos en este nuevo año de la exposición del curso. Total, que al día siguiente, cuando yo subí a ver la exposición, la había montado, me había marchado, y he dicho, bueno, aquella cosa parece como que cuela. Al día siguiente, cuando volví, aquello era asqueroso, o sea, estaban todos los huevos como rotos, pútridos, y sobre todo que yo no me creía esa historia. Total, lo recogí todo, lo limpié la sala, y cuando la gente empezó a ir, porque claro, había habido todo ese reclamo en el periódico, se encontró que no existía tal instalación. Bueno, la vergüenza que yo pasé, el mal trago que yo pasé durante aquel mes. Estuve en mi residencia, en mi habitación, sin salir, sin ir a la escuela, sin aparecer por ningún lado, porque la verdad había hecho algo que era superior a mí, había hecho algo que yo no tenía respuestas, que yo no me sentía capaz de representar. Cualquier cosa es válida en arte, cualquier cosa, pero uno tiene que estar convencido de que lo que hace es correcto, aunque no lo sepas articular, aunque no sepas verdaderamente lo que has hecho, pero tiene que estar seguro de que eso es. Total, que a mí entré en una gran crisis, y casualmente un amigo estaba haciendo un taller con niños de animación, y me preguntó si quería asistirle. Y yo, como no tenía otra cosa más que hacer y no le está pasando a nadie, dije, venga, vale, te ayudo. Y recuerdo que en aquel taller es cuando descubrí la animación, algo que jamás en la vida se me hubiera podido ocurrir que yo podría dedicarme a esto, pero jamás, ni por la más remota circunstancia. Y me gustó porque yo recuerdo que durante el día hacíamos los recortables con los chavales, eran niños pequeños, pintábamos y demás, y por las noches trabajábamos con una pequeña cámara de Bolex, una Bolex de 16 milímetros, en un escenario que era básicamente así, pequeñito, y trabajábamos en una medida de A4. Y todo podía ocurrir con aquellos recortables. O sea, era capaz de concentrarme, de pasarlo bien, y al mismo tiempo las ideas, una idea surgía detrás de la otra, o sea, era como una especie de torrente de ideas que no me ocurría cuando hacía el trabajo más de videoarte, un trabajo que me resultaba muy árido, simplemente porque había demasiadas, porque no lo entendía, simplemente porque no estaba detrás de él. Y así es como surgió la primera peli, Spain Loves You, que está basada en el álbum de fotos familiar,
y que me recuerdo que lo llevé a cabo, tardé como 8 meses, hice un storyboard inicial, más o menos como una guía de hacia dónde tenían que ir los distintos capítulos, que era un poco autobiográfico de, pues eso, 10 años mientras que estaba creciendo, y recuerdo perfectamente la primera vez que, imaginaros, esto era cine, había que hacer la animación, trabajabas igual un mes entero para rellenar la bobina de 1 minuto o 3 minutos, no me acuerdo lo que era, y después recibías al cabo de otras 2 semanas, mandabas al laboratorio, lo recibías de vuelta y lo ponías en la moviola, o sea que tardabas mucho en ver los resultados. Y cuando vi el resultado en la moviola de que aquellos recortables se movían, se me encogió el corazón. Y lo recuerdo perfectamente porque me pareció que, de pronto las posibilidades eran infinitas y aquello era el medio. Y desde entonces, bueno, pues estoy haciendo animación. Y esto fue en el año 88. Así que, fíjate, algunos de vosotros ni habríais nacido, casi todos. Bueno, o sea que os lo voy a enseñar, ¿vale? Me hice yo la música, me lo hice yo todo. Y recuerdo que la mezcla de sonido la hice, como tampoco yo sabía nada de cine, ni la escuela donde yo estaba tenía posibilidades de hacer cine, sino que era una escuela de Bellas Artes con un departamento de vídeo. Me acuerdo que lo hacía todo, hacía la animación en 16 milímetros, hacía un telecine, y después toda la mezcla de sonido y todo lo hacía en 2 U-Matics, que aquellos eran los aparatos de vídeo de entonces, para hacer las mezclas y demás de una manera de lo más primitiva. Así que os muestro la primera de las pelis. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que te quiero de verdad. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Porque no te quiero ver. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco pequeño corazón. Búscate una chica que tenga mucho ritmo y que cante inglés. Una chica que te comprenda como yo. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica, Búscate una chica que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Una chica que te comprenda como yo. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica. Rocket, 1201 alarm. Down. 220 feet. 4.5 down. 5.5 down. Level. 30 seconds. Forward. 875 feet. Guys looking good. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Rocket, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon.
Después de este trabajo seguí haciendo animación y utilizando todo tipo de técnicas, desde tiza, animación directa, pero siempre, y como estaba dentro de una escuela de Bellas Artes, no de una escuela de cine, y siempre utilizando la animación o la narración o el relato audiovisual dentro de un entorno, dentro de una instalación, porque eso era las cosas que yo veía o la manera en la que yo me imaginaba que podía existir la animación. Yo no tenía ni idea de que existía una animación independiente. Yo conocía los circuitos del videoarte, conocía los festivales de videocreación, pero yo no conocía para nada que verdaderamente había existido desde los comienzos del cine un tipo de animación en la que hacía muchísima experimentación y sobre todo que era animación de autor. Cuando acabé en la Academia de Düsseldorf, pensé que me encantaría aprender sobre la animación, porque todo esto era, yo misma me lo aprendía, probaba, me gustaba, iba hacia esta dirección, hacia la otra, pero yo no tenía ni idea de cómo era la técnica de animación. Así que solicité una beca para estudiar animación y cine en California, en la escuela de Disney, en CalArts. Me dieron la beca y marché a Los Ángeles a estudiar animación y cine. Y yo pensaba que yo iba a seguir haciendo animación, iba a seguir incorporándolo adentro de las instalaciones, iba a seguir utilizando la animación como un elemento más dentro del espacio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en la escuela, en CalArts, era difícil, a pesar de que había mucha relación entre los distintos departamentos. La escuela de cine era una institución en sí misma y la escuela de Bellas Artes era otra, y la relación entre ellas era escasa. Por lo tanto, el intentar hacer trabajos que fueran puente entre una cosa y otra resultaba muy complicado. Supongo que también será por la cercanía de Hollywood y de todos los trabajos que podían surgir también, de todo el mercado de trabajo que existía paralelamente, o sea, y que mantenía también la escuela. Así que a partir de ahí me dediqué a hacer pelis de animación, o sea, pura y dura, en el sentido que eran cortos, pero totalmente que tenían que funcionar en sí mismos, sin necesidad de que fueran concebidos como una instalación. Y bueno, pues así estuve años, hice mi trabajo de graduación, que no os lo voy a enseñar ahora. Trabajé para muchos, cuando me gradué en CalArts, trabajé para muchos estudios de animación, donde hice principalmente para anuncios, porque era donde mi técnica encajaba mejor, porque yo había estudiado lo que llamaban animación experimental, que no era la animación de personajes o de Disney, que era más basada en personajes. Esto era otro tipo de animación, y que iba mejor con todo lo que fueran, pues eso, vídeos musicales, con
anuncios en los cuales se incorporaban y se utilizaban distintas técnicas de animación. Trabajé durante, pues eso, como 7 años con distinta gente, distintos directores, de los cuales aprendí de cada uno una cosa distinta, porque algunos directores hacen más hincapié en lo que es el desarrollo visual y a partir de ahí crean una estructura o la narración. Otros, en cambio, se centran mucho más en lo que es el personaje, en lo que es el ritmo, en lo que es lo que propiamente se dice que es el timing, y otros, por el contrario, no hacen ninguna de estas cosas y lo que hacen es fichar a gente, o bien sean ilustradores, bien sean buenos animadores, y hacen equipos y, utilizando el talento de todos ellos, generan el producto. Así que de todos ellos saqué pues, una experiencia y esos años fueron para mí muy formativos. En el año 96 monté con un compañero un pequeño estudio de animación que se llamaba Loco Pictures y lo que hacíamos era trabajar tanto para encargos de estudios como intentábamos también conseguir buenos trabajos de anuncios. Desarrollamos cosas para los CD-ROMs, o sea, todo tipo de trabajo que venía, porque había que mantenerse, lo tomábamos. En el año 2000, que es cuando ya finalmente, después de 4 años de rodaje, empezábamos a funcionar y a mantenernos, siempre con la idea de que bueno, íbamos a trabajar comercialmente para poder hacer nuestro trabajo, para poder continuar con nuestro trabajo de cortos, con nuestro trabajo de artistas. Total, que en el año 2000, cuando ya veíamos que, bueno, que ya surgía trabajo que era más estable, en el 2002 fueron el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, y todo se vino abajo. Con lo cual, la gente para la cual nosotros trabajábamos, que era más, digamos, creativos, más en el área experimental, todo se volvió un poquito más conservador y durante un tiempo no había trabajos, habían también, cuando se cayeron las Torres Gemelas, muchos de los agentes y de los estudios que nos encargaban trabajo para anuncios habían dejado de funcionar, así que fue un momento de mucho parón y la situación política también se hizo especialmente rancia y fue el momento en el que yo pensé, aquí tiene que ocurrir algo. Es el momento de cambiar, de darle una vuelta a todo, porque yo veía que aquello, o sea, no avanzaba y no me encontraba bien. Solicité una ayuda al ICAP para hacer un corto y me lo dieron. Y claro, la obligación es, te damos este dinero, pero te lo tienes que gastar aquí. Así que pensé, bueno, pues este es el momento, lo recojo todo y me vuelvo para casa. Y me volví para casa después de 17 años y aquello fue duro porque volvía para casa también sin saber muy mucho lo que iba a hacer. Sabía que tenía que hacer una peli, pero pensé, me vuelvo, me hago la peli en un par de años, en un año, y me vuelvo otra vez a marchar hasta que la situación allí en Los Ángeles mejore. Total, que llegué y me quedé. Y esta película que os voy a enseñar ahora se llama La gallina ciega y es esa película que hice al regreso y está inspirada en 2 obras, ligeramente inspirada en 2 obras de Max Aub. Una es Crímenes ejemplares. El personaje es un personaje que surgió de uno de los cuentos de Crímenes ejemplares, es este vendedor de lotería que un día se pone a matar sin ningún tipo de razón. Y la otra historia es La gallina ciega, que es el libro que Max Aub escribió a su regreso a España después de estar 40 años en el exilio. Y cuál fue, es como un recuento agridulce de la experiencia de volver a España, una España que él había dejado, en la que había puesto todas sus esperanzas, en la que había construido un montón durante la República y había vuelto y apenas nadie le conocía y de todos sus sueños no quedaba nada. Así que tiene cierto aire a Max Aub. Digo, La gallina ciega, mi cortito, no tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo sí me basé espiritualmente o conceptualmente en el trabajo de Max Aub.
Y también La gallina ciega es un trabajo que hice y para mí tenía que ser un reto, todo lo que fuera, hice gran esfuerzo para que la técnica de animación fuera lo más impecable posible. Hice un gran esfuerzo en la animación, en la pura técnica. Y trabajé también con un pequeño equipo de gente. Hasta entonces había trabajado yo siempre sola y aquí empecé a trabajar con un pequeño equipo de gente, lo cual mejoró tantísimo la animación, porque mis conocimientos de animación también son limitados y yo no me considero gran animadora para nada. Trabajé con Xavier Erquicia, que hizo la banda sonora y que también fue un grandísimo descubrimiento y con el que he trabajado luego posteriormente. Y es una peli que sí fue muy bien recibida dentro de los festivales de animación por eso mismo, porque es como un ejercicio de estilo también, aparte de la historia, es un ejercicio de estilo de animación. Y aquí va.
Bueno, y de esta peli, a mí me parece muy importante acercar, no solo ver la película, sino saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y os he traído aquí algunas imágenes del storyboard donde se pueden ver las anotaciones, algunos dibujos originales del comienzo, porque o sea, hasta que se llega a esa solución, hasta que se llega a la historia y todo, pasa muchísimo tiempo. Y mientras tanto hay que ir elaborando y elaborando las ideas, o sea, de dónde surgen, que yo creo que surgen de este cuaderno de aquí, que creo que hay aquí algunas de las imágenes originales, de donde surgió la idea de hacer la gallina ciega. O sea, todo es un proceso que muchas veces, en este caso, duró 3 años, pero si contamos desde el momento en el que pensé en hacer este corto hasta el momento en el que fue proyectado, pues igual pasaron 4 o 5 años. Y eso es todo, durante todo ese proceso como que te ves inmersa, yo al menos me veo inmersa en este mundo y voy elaborando cada una de las imágenes. El peligro que puede tener a veces es que no seas eficiente, porque en animación, como te requiere tanto trabajo, hay ciertas cosas que las tienes que tener más o menos claras al principio, antes de comenzar, porque la animación es eso, tardas mucho. Entonces, en este caso yo recuerdo que animé más de la cuenta, porque empecé a animar antes de haber acabado, antes de tener la historia más o menos cerrada, y entonces, pues eso, hubo un 30% de trabajo que no utilicé. Pero, si no, la animación también puede ser un medio muy sofocante, si lo resuelves todo al principio. Entonces, en mi caso, ahora he aprendido con el tiempo de que tengo que darme también cierto margen para probar, para equivocarme y para descubrir algo nuevo, porque si no es un rollo, porque si no realmente una película estaría acabada en el storyboard, punto, y ya lo pasarías a la siguiente fase. Y ahora voy a mostraros Amar, y después vamos a pasar a otra cosa totalmente diferente. Amar es la siguiente peli que hice después de La gallina ciega, y esta está también contenida en un montón de cuadernos con esta, y esta surgió a raíz de cuando acabé La gallina ciega. Dije, buf, llevo 3 años trabajando en La gallina ciega, al mismo tiempo estaba dirigiendo Animac, que era el festival que es la muestra de animación de Cataluña, y dije, buf, necesito una pausa y necesito alargarme. Y como había ganado un premio de Tiflos, dije, bueno, pues voy a invertir y me voy a dar la vuelta al mundo. Y
como el premio tampoco era para tanto, me permitía pagarme el billete, pero dije, bueno, pues en cada sitio donde, es verdad, en cada sitio donde pare ofrezco mis servicios de animación en las escuelas a cambio de alojamiento y comida. Y así, pues eso, me fui a México, me fui a Colombia, di un curso en Australia y llegué a la India. A la India, que era un lugar que desde siempre yo había tenido una verdadera fijación. Y en la India me invitaron a dar eso, un taller a cambio de alojamiento y comida de animación en la Escuela Nacional de Diseño en Ahmedabad. Y bueno, allí fue otro descubrimiento, como el descubrimiento de la animación. Cuando vi por primera vez Pen Loves You, para mí la India fue también otra vuelta de tuerca en la vida. Y algo que no había hecho desde hacía, pues eso, desde que estaba en Bellas Artes, lo volví a recuperar en la India, y era el dibujo del natural, y el placer del dibujar del natural, o sea, el salir a la calle, plantarte en una acera y ponerte a dibujar y a pintar. Y es una cosa que descubrí en la India. Y a raíz de todos esos dibujos, anotaciones, diarios que hice en la India durante 3 años seguidos, es de donde surgió esta historia de Amar. Y Amar significa amar en infinitivo y significa también el que nunca muere en hindi. Así que era una mezcla de las dos cosas. Y bueno, ya. Y el audio también es de Xavier Esquicia. Un momento. Y después os enseño el making of también, que lo tengo. Me gusta dibujar en cuadernos viejos, sobre las manchas que el tiempo no ha logrado borrar. Este fue el último dibujo que hice junto a ti. Supe que te habían internado en el sanatorio que hay dentro de la ciudad amurallada. Amar. El sonido de tu nombre me recuerda al sabor del té en el andén de una estación, al silbido del viento que antecede a las lluvias, a las peleas de los perros en las noches oscuras y a manos que juegan a conocerse. Recuerdo como al amanecer salíamos a dibujar a la estación del tren. Aún puedo escuchar tu plumilla rasgando el papel y tu voz que me decía que mi mano era capaz de contar lo que mis ojos no podían o no se atrevían a mirar. En ese mismo lugar es donde me hablaste de lo que te pasaba. Al principio sentías un ligero malestar. Más tarde te invadía la inquietud, la angustia, las voces. No supe qué contestar. La víspera de mi partida, me llevaste a un templo que hay en la ciudad amurallada. Allí la gente guarda sus deseos y promesas en vasijas de barro. Me dijiste que pidiera un deseo. Recordé entonces cuánto había deseado que tu abrazo no acabara nunca. Y tu voz, que antes me dejaba sin aliento, ahora me angustiaba, me asustaba.
Te prometí que volvería en unos meses. Te prometí que volvería. No sé si habréis reconocido la escena de Isibene. Me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, que tú te pasaste un mes entero pintando, nos habían dado la animación, la había hecho Rajesh, y nos había dado esta animación que era exhaustiva de estos que estaban tocando los tambores y demás. Entonces vino Isibene para pintar y Isibene pintó, y cuando lo vimos dijimos, esto no puede ser así. Fue gran caos porque Isibene se había tirado un mes, porque o sea, eran muchísimos los dibujos. ¿Y qué hacer? Y al final rompimos los dibujos y salió fabuloso, y echaste tus manchurrones y genial, genial, genial. Se rescató. Bueno, ¿el making of queréis ver de esta? Venga, vale. Sí, está ahí el making of y voy hablando por encima, ¿vale? Eso es. Para mí es muy importante hacer las cosas allí donde pertenecen, porque hay algo que creo
que el dibujo o el propio ordenador se va, podéis apagar, se va a impregnar con la atmósfera del lugar. Y por eso para mí era muy importante hacer esta película en la India. Hicimos tanto el storyboard, todo el guión, todo eso se hizo en la India. La animación a lápiz se hizo completamente durante 3 meses con un equipo de, creo que éramos como 4 personas. Cerré el chiringuito porque me tenía que venir a trabajar aquí a hacer Animac. Después de Animac volvimos otra vez y es cuando vino Isibene para el equipo de pintura. Volvimos a sacar todos los dibujos y es cuando nos dedicamos a pintar durante estos 3 meses. Mandé todo para Donosti, eran 100 kilos de papel, y aquí los 100 kilos de papel, entre los dibujos de papel, que eran esos, más después los distintos niveles de la tinta, en total sumaban esos 100 kilos. Que aquí los escaneamos y Edu Elosegui de Lotura hizo toda la composición y Xavier Quizia hizo el audio. Y este era Rajib, que este era un alumno de los que yo había conocido el primer año que había ido a la India, a la Escuela Nacional de Diseño, y gran animador. Y él es uno de los responsables máximos de la animación en esta y en otros cortos que he hecho. Y como veis, o sea, utilizábamos la animación tradicional. Porque en este caso era necesario hacerlo así, no teníamos tampoco, yo creo que disponíamos solo de un ordenador y poco más, o sea, y unos medios muy... y unas baterías porque también se nos podía ir la luz en cualquier momento. Estábamos en Goa, había alquilado una casa en Goa para poder hacer la peli y alojarnos todos. Y también había, pues eso, que lidiar con las cosas maravillosas del lugar, pero también que para conseguir un escáner había que irse hace 500 kilómetros, que de pronto por el monzón el papel empezaba a sangrar, o sea, empezábamos a pintar y había sangrado en el papel por la cantidad de humedad que había, pero bueno, pero al final mereció la pena porque realmente conseguimos eso, lo que queríamos, la ambientación y la concentración necesaria totalmente aislados. Aquí, esto fue la animación pura y dura fueron 3 meses, la pintura fueron 3 meses, porque eso era el tiempo máximo que podía largarme de aquí. El storyboard fue a lo largo de 2-3 años, y con largas temporadas aquí y allá. Sí. Pero para cuando llegamos a la animación estaba ya todo, la animática ya estaba muy definida. Los diálogos ya estaban definidos, o sea, estaba ya que ya podíamos lanzarnos a la animación directamente. Y creo que de aquí sí hubo relativamente pocos cambios. Hubo ciertas cosas que se añadieron, pero sí, poquito. Y recuerdo que esa escena de esa Durga, de la diosa esa, que de los 8 brazos, esa... le costó a Ondri, que era la que lo animaba, esa que veis ahí detrás, pues yo creo que un mes. O sea, hay ciertas cosas en las que sí creí necesario que había que elaborar mucho, o sea, que había que pasarse todo el tiempo que requería, y otras cosas que se hicieron con mayor rapidez. Pero, por ejemplo, en eso dije, bueno, pues mira, si hay que tirarse un mes solo con estos 3 pasos, porque no se podía hacer ciclo ni nada, pues bueno, pues hay que tirarse un mes. Estaba pintado en papel, mira, esos son los que no he traído, estaba pintado en papel, todo en distintos niveles, porque menos los fondos eran unos, pero los personajes eran la camisa, que es roja siempre, en uno, los pantalones y el cuerpo en otro, porque es negro, para poder tener acceso y poder cambiar siempre el color, o sea, escanearlo, pero siempre blanco y negro, que eso nos permitía luego poder alterar también el color. En los fondos no. Los fondos esos sí que venían con 1 o 2 niveles, pero no más. Pero como veis ya en el storyboard está casi todo ya bastante definido y bastante parecido a lo que iba a ser después la animación. Ella es Ondri, la que hizo, pues eso,
la animación principalmente de eso en un mes, y después de la serpiente, que también fue otra que, como tiene tantas rayas y queríamos que las rayas estuvieran todas registradas, pues se tiró lo suyo solo con eso. Y la verdad es que no éramos tantos, que un equipo bastante pequeñito. Pero él muy bueno. Él de primera. Entonces, cuando tienes un equipo pequeño, pero tienes una persona que es muy buena, sobre todo un animador que es muy bueno, eso da gran confianza, porque el resto puede hacer los intercalados, el resto puede avanzar muy rápido si realmente tienes una persona que sea muy buena. Y eso es fundamental, pero en todo, en la animación, en el sonido, en la gente que pinta, en la composición, o sea, siempre, lo ideal es siempre rodearte de gente que, al menos cada uno en su especialidad, sea muy bueno para que la producción marche bien y marche pues relativamente en el tiempo en el que se debe hacer. Pero no, en el de podemos enseñar Kuchabelcha, que Kuchabelcha es un trabajo en colaboración con Isibene, y en el que el storyboard fue bastante laxo, o sea, teníamos ciertas cosas que estaban claras, pero después fuimos improvisando conforme íbamos haciendo el corto. Hay cosas en las que te lo puedes permitir y hay otras en las que es mejor ir sobre seguro. También depende de la economía o de la acción que en esos momentos vayas a tomar. Esto es otra vez lo mismo, ¿no? ¿Estamos viendo otra vez? Ya decía yo, qué rollo. Que estábamos viéndolo 2 veces. Bueno, y ahora vamos a ver Kuchabelcha, que esto fue un encargo, está bien dicho así, ¿verdad? Un encargo de 2016, cuando se celebró la Donosti como capitalidad, y entonces esto era parte de como un capítulo dentro de un largometraje de Kale Begiak, donde participaron distintos directores. Y entonces nos pidieron a Isibene y a mí si queríamos tomar parte aquí, y dijimos vale. Elegimos un lugar, el faro de Igeldo, y también libremente inspirado en el texto de una escritora, de Menchu Gutiérrez, donde cuenta el último día, la última jornada que esta escritora pasa dentro del faro, y una serie de alucinaciones que le ocurren en el mismo. Y para mí, en este caso, el reto era, bueno, ¿cómo hacer una película con Isibene donde estuvieran justificados los dos estilos y las dos maneras de ver y afrontar el audiovisual, y que pudiera funcionar? Y yo creo que el faro era perfecto, porque Isibene hizo todo lo que era dentro del faro, que es una visión mucho más intimista, mucho más hacia adentro, que también le va mucho con el tipo de trabajo que hace, y yo hice el exterior del faro. Y ahí es cómo nos compenetramos. ¿Y tienes alguna cosa más? No.
aquí porque si no es infinito. Es la una. A mí me gustaría, antes de esto, y ya que estoy aquí en Bellas Artes, y como yo ahora doy clase también en una escuela en Alemania, presentaros el proyecto de colaboración entre distintas escuelas en el que he estado trabajando y que quizás aquí os pueda interesar. Me encanta trabajar con gente y hace años, desde Arteleku, que me hace una gracia ver ahí el cartel de Arteleku ahí fuera, el original, sí, me ha llevado gran sorpresa. Y hace años en Arteleku hicimos un trabajo en colaboración desde Arteleku, con la Academia de Bellas Artes de China, con el Centro Ático en la Universidad Javeriana de Colombia y con un centro de audiovisual en Saudi Arabia. Hicimos un proyecto en torno al mar.
y lo hicimos trabajando en red y como si fuera un cadáver exquisito. Durante 3 años consecutivos trabajábamos una semana en distintas partes del mundo, intercambiándonos los archivos, trabajando sobre ellos, etcétera, etcétera. Y de allí surgió Sailor's Grave. Entonces, a partir de esa experiencia, desde que estoy dando clases en esta escuela, en la Escuela de Nuevos Medios en Alemania, esto es hace 2 años, lo que incorporo es en uno de los semestres doy una clase que consiste en colaborar y en hacer un trabajo, una producción con distintas escuelas del mundo. Esta última que hemos hecho en el semestre que acabó, o sea, en julio acabó el semestre, surgió a raíz de un taller que dio un profesor de arte dramático de la Universidad Nacional de Bogotá, que dio con una serie de guerrilleros de las FARC durante el proceso de paz. El taller que él dio, imaginaos que es una persona que viene del arte dramático, el taller que él dio era sobre la memoria y lo que pidió a los participantes es que escribieran de una manera muy sencilla la experiencia que más recordaban o más emocionalmente más profunda que habían tenido durante los años en la selva. Y les dijo de tal manera, para no liaros en cómo se redacta, me levanté a las 8 de la mañana, punto. Me tocaba guardia, punto. Vi que pasó la gente que venía de la selva, de no sé qué, punto. Tuvimos que coger un barco, punto. Me asusté mucho, punto. Que todas las frases fueran muy cortas y en todas ellas hubiera un concepto que estuviera totalmente desarrollado, pero simplemente a nivel emocional. Conocí a Carlos Atizábal, se llama este profesor. Lo conocí porque vino a dar un curso a la escuela donde yo doy clases y me dijo, mira, tengo estas cartas de los exguerrilleros de las FARC con los que me gustaría hacer algo. Y al ver las cartas dije, bueno, pues lo que podríamos hacer es un trabajo en colaboración con otras escuelas donde cada uno elegimos 9 cartas, las dividimos entre 9 equipos que podemos formar entre las distintas escuelas y hacemos otra vez un cadáver exquisito. En una escuela se hace el storyboard, una vez que esté el storyboard hecho, se pasa y otra escuela hace de ese storyboard hace la animática y otra va y hace la animación y otra va y hace la banda sonora, etcétera, etcétera, para que sí tengamos al final un proyecto compacto. Bueno, y esto es lo que fue, y esto es lo que hemos hecho. Os voy a mostrar un poquito cómo trabajábamos, ¿vale? Making of, para que veáis un poquito y os hagáis una idea y después elegimos. Todo comenzó en agosto del año 2007. Lo vi por primera vez y me Estas pareció muy son lindo. todas las escuelas participantes. Yo, sin que él no notara, lo contemplaba con mi mirada inocente. Solo tenía 15 años. Bueno, Bien, estamos todavía esperando a otros 2 estudiantes. nos reuníamos, las clases consistían, claro, las clases no son tanto de producir en ese momento, sino de encuentros y de desarrollar las distintas ideas a través de, básicamente, de Skype, con los que te vas encontrando con la gente que ha estado trabajando durante la semana y intercambias, pues eso, el trabajo que has hecho. Que no es tan fácil, que no es tan fácil, pero bueno, hay que acostumbrarse porque vosotros, o sea, ya como nosotros ya trabajamos mucho online, sobre todo en animación, vosotros vais a trabajar todavía mucho más. Y el desarrollar, ¿cómo se dice?, estrategias de comunicación con alguien que está en otra zona horaria, que habla otro idioma, que ni tan siquiera, o sea, que estáis tratando un tema muy abstracto o muy artístico, pues no resulta fácil. Así que es muy importante estos encuentros, en que todo el mundo se sentía muy avergonzado y todo el mundo, o sea, no querían participar mucho al principio porque es una barrera, o sea, hablar con un monitor y con alguien que está en el fin del mundo y que vete tú a saber en qué condiciones. A veces giraban la cámara y estabas en una pulquería en México, a veces girabas la cámara y eran las 3 de la mañana en China, pero todo esto de alguna manera también alimentaba el proyecto. Y estos son mis compañeros de Colonia, ¿vale? Así que conforme íbamos desarrollando todas las semanas teníamos el deadline de, bueno, esta semana os entregamos los textos a cada uno, la semana que viene tenéis que venir con un storyboard. Y lo interesante también era que, por ejemplo, la manera en la que los colombianos interpretaban las historias
y después se las pasaban a los chinos hacían otra cosa totalmente distinta de lo que habían entendido, ¿no? También porque su representación del guerrillero es totalmente distinta a la que se podía tener en Colombia, a la que se puede tener en Alemania. O sea, muy interesante a ese nivel, porque había pues eso, grandes discusiones dentro de lo que cabe, porque la dificultad de la comunicación, para mantener cierto rigor también. O sea, si a ti, lo más difícil era, si a ti te habían entregado un storyboard, podías improvisar y cambiar ciertas cosas, pero había un mapa ya hecho que no te podías, o sea, eso lo tenías que respetar, ¿no? Y eso era lo más difícil. ¿Por qué? Porque la gente recibía eso y bueno, y hacía otra cosa totalmente diferente y había que decir, no, que esto, o sea, todos participamos en todo y todos tenemos que compartir todo. Bueno, y estos eran los indios. A ver, se están preguntando. Improvisación en un storyboard. We were thinking that we can extend the walk so that it extend the walk, and when she is walking in the middle of the frame, and the background may be changing, different geographical locations. There are some animals that are part Este es el of, colombiano. Que los indios querían meter un animal mitológico suyo y entonces el colombiano le responde y dices, que en Colombia tenemos este y este que puede ser viable o no. I think so too. Yeah, because if we may add, in Bengal we have this Bon Bibi, the tigress. She is the goddess who protects the fisher. Y metieron el tigre. Those who live in the delta. So something we just, as Isabel rightly we started with, we are celebrating the story of the people of the world. You know, so these letters are actually kind of ingredients. If the text is the placement, because we didn't have time to draw, or okay, voy a avanzar un poquito, ¿vale? Y después, como veis, cada uno, ya empezamos a trabajar con distintas técnicas, esto es en la India. Bueno, y una vez que comienza el trabajo de animación, cada uno ya va y lo hace independientemente. Y ahora os voy a mostrar, bueno, y estos eran los chinos. Pero es muy interesante y participar en ello, de verdad que es muy divertido. Eso, mira, cada uno se adapta, porque nosotros sí, menos, porque nosotros empezamos el semestre en abril, los chinos se incorporaron en mayo, México solo podía trabajar 15 días y nos acomodamos un poquito. El principio es lo que tiene que estar realmente reglado, o sea, cuando nos hacemos los primeros intercambios y después ya cada uno se lo hace como puede y al final cada uno entrega cuando puede. Y ahora os voy a enseñar un poquito, a ver aquí si hay alguna cosita más así interesante. Bueno, esto es, por ejemplo, esto es en México, que hicieron también, cada uno hace el estilo y la técnica que quiera. Esto es Colombia y ya está. Y ahora, bueno, y esta es la grabación del audio. Y el audio ya lo hicimos en parte, si ellos querían cada uno hacerse su audio, pues bueno, cada uno se hizo audio. Y si no, nosotros también nos podíamos ocupar del audio conjunto. Hubo gente que hizo también una instalación de audio específica para esto, o sea que de ahí han surgido cantidad de proyectos. Ella también es una estudiante de animación. Y ahora, si queréis, os puedo mostrar alguna de las piecitas y ya está, ¿vale? A ver. La animación se llama Cartas desde la selva.
en este caso decidieron que no iban a poner la voz, pero que iban a poner el texto escrito. Y este es uno de los equipos de KHM. ¿Y por qué no está en internet? Pues por otra de las cosas de la escuela donde yo trabajo, y con todo lo que son los derechos, copyrights en Alemania, que es una locura total, entonces no se pueden subir cosas sin los correspondientes papeles y demás autorizaciones de todo el mundo. Así que por ahora ha sido muy difícil colgarlo, y simplemente lo mostramos en la exposición o en sitios donde nos puedan invitar. Y este surgió, de hecho, de uno de los storyboards de los chinos, y de aquí pasó a un equipo que estaba formado por un colombiano, una alemana y una polaca, y es lo que hicieron. Bueno, ya está, y este era el indio. ¿Queréis preguntas? ¿Queréis ver cuadernos? Sí. Venga. ¿No vas a hablar de la sultana, de mi gran proyecto? Bueno, pues la sultana está en camino. ¿Qué es? La sultana es un proyecto de un largometraje que en estos momentos está en fase de financiación. Y he trabajado, llevo muchos años trabajando en ello. Surgió a raíz de un cuento que me encontré, que tiene, mira, es justo acorde al aula esta de reivindicación de la figura de la mujer, y es un cuento que me encontré que en la India, que trata sobre una utopía que se imagina una mujer, que lo escribió en 1905, Rokeya Hossein, una mujer que había crecido en reclusión, en una familia musulmana ortodoxa, y donde ella escribe y describe un mundo donde el hombre vive en reclusión y la mujer es la que tiene el dominio de la ciencia, es la que dirige el país, la que está a cargo de las finanzas, etcétera, etcétera. Es un cuento muy cortito, y a raíz de eso pensé, bueno, ¿y por qué no ver cómo se podría interpretar este cuento hoy en día? Entonces hice distintos talleres con mujeres, con niños, de todo en la India, y a raíz de eso y de mi experiencia escribimos un guión, y el guión después tenemos una story reel, que es como un storyboard en el tiempo, y con eso es con lo que estamos buscando financiación. Y espero que algún día pues, se lleve a cabo. ¿De cuántos minutos va a ser y cuánto? El largo. ¿Cuánta financiación es que? La financiación eso es muy... Yo tampoco sé, ¿eh? Para mí es la primera vez, o sea, cortos los controlo, largos es muchísimo dinero, y la financiación en parte puedes conseguir hasta un 60% de ayudas públicas, pero el otro 40% tienes que sacarlo de otras cosas, de otras entidades, o lo tienes que poner tú, y es muy complejo porque es todo como una filigrana financiera y de trámites burocráticos para lograr todo el dinero en el tiempo justo, porque todo el mundo te exige o te pide, te requiere. Parte de los requisitos es que tengas pues un tanto por ciento asegurado de la financiación, pero nadie asegura hasta que no tengan los otros. Así que es toda una especie de pescado que se muerde la cola, pero supongo que todo tiene una solución, y la gente que tiene experiencia haciéndolo pues saben que hay maneras.
eso. Pero en ello estamos. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Siempre trabajas con la imagen y después con el sonido? No, no. En Amar fue casi al mismo tiempo, fue trabajar, yo creo que había una animática, que es como un storyboard en el tiempo, y ya le pedí a Xavi que empezara a trabajar en el sonido, y siempre tuve presente el sonido. Claro, el sonido final se hace al final, ¿no? Pero está bien tener cierta presencia sonora mientras que estás trabajando, porque también eso va a impregnar de alguna manera la imagen. Pues nada, chicos.